El rumor de la lluvia quedaba lejos, apagado por los muros de piedra del refugio, y el caballero, tendido sobre la hierba suave, escuchaba solo el crepitar del fuego, un pequeño círculo de llamas que iluminaba su armadura cansada con tonos dorados, como si cada chispa acariciara las marcas de antiguas batallas sin pedirle explicaciones. Mientras la puerta del refugio dejaba escapar una luz cálida, casi dorada, una luz que no exigía nada, que solo invitaba a que sea un poco más en silencio, y el corazón del viajero comenzaba lentamente a rendirse a esa calma. Respira a hondo, viajero, y deja que esta noche te envuelva con suavidad infinita, porque este cuento está hecho para soltar el peso que no puedes cargar más tiempo, para que tu mente se afloje, tus hombros se relajen y tus párpados se vuelvan pesados. No tienes que demostrar fuerza aquí dentro, entre estas paredes cubiertas de musgo. Solo escuchar, imaginar el refugio y permitir que el cuerpo se acomode donde estés. Si estas historias te ayudan a dormir, suscríbete, descansa, viajero, y vuela siempre que lo necesites, porque este rincón de paz te estará abierto cada vez que cierres los ojos buscando descanso. La lluvia golpeaba lejos las piedras exteriores, pero aquí dentro sonaba como un canto, un murmullo constante que marcaba un ritmo lento, perfecto para cunar el sueño, como si el cielo entero estuviera trabajando para limpiar el mundo mientras tú descansas, lavando caminos, techos y recuerdos duros que ya no necesitas repasar esta noche. Y cada gota que caía sobre el techo invisible del refugio parecía susurrar tu nombre con cariño, como si te dijera que por fin puedes dejar de preocuparte por todo durante unas horas y confiar en que el mundo seguirá girando aunque tú cierres los ojos. La luz que escapaba por la puerta abierta no era la de un fuego agitado, sino la de una paz antigua, un resplandor dorado que recordaba a un hogar que quizá nunca tuviste, pero que reconoces igual, como si algo en tu alma dijera: aquí pertenezco, aunque no sepa por qué ni desde cuándo. Y esa sensación de pertenencia es más valiosa que cualquier trofeo ganado en batalla, porque un corazón cansado no necesita aplausos, necesita un suelo seguro donde recostarse, un lugar donde pueda soltar armadura, espada, miedo y orgullo sin ser juzgado. Y este refugio sagrado fue preparado exactamente para eso. El caballero observó el contorno de las paredes cubiertas de pequeñas flores azules, flores que crecían tranquilas, sin preocuparse por reinos, decisiones ni destinos pesados. Simplemente abrían sus pétalos a la luz dorada, respirando sin prisa, existiendo sin culpa. Y por un momento, el viajero deseó parecerse a ellas, sencillo, sereno, sin demasiadas preguntas. Solo estar allí, en esa hierba tibia, oyendo la lluvia lejana como un arrullo del cielo, sintiendo que el tiempo que ablandaba a su alrededor, dejando de ser enemigo apremiante y transformándose en compañeros silencioso que por fin lo dejaba descansar. Su espada descansaba a su lado, estirada sobre la hierba, como un viejo compañero agotado. Ya no ardía con el brillo frío de la lucha, sino con reflejos anaranjados de la fogata pequeña, como si incluso el metal entendiera que esa noche no estaba al servicio de la guerra, sino del descanso. Y el caballero, al mirarla, no vio una herramienta de combate,
sino un símbolo de su propio desgaste, de todas las veces que se exigió más de lo que podía, de todas las veces que nos se permitió parar. Pero allí, bajo ese cielo cerrado por muros y luz dorada, comprendió que podía dejarla quieta, que el mundo no se rompería si, por una noche, bajaba la guardia completa. El refugio sagrado respiraba con él, como si las piedras mismas tuviesen un corazón paciente. Latían al ritmo de su pecho, expandiéndose con cada inhalación lenta y profunda, contrayéndose con cada exhalación que llevaba consigo restos de ansiedad y tensión, y esa sensación de ser sostenido por algo más grande. Su fuerza personal lo conmovió en silencio. No necesitaba ponerle nombre, no tenía por qué llamarlo de ninguna manera concreta. Bastaba aceptar que una presencia amable había preparado ese lugar solo para su descanso, y que esa noche, por fin, no estaba obligado a ser nada más que un viajero cansado, durmiendo en paz. La noche avanzaba despacio sobre el patio cerrado del refugio, sin prisa por irse, como si hubiera decidido que sea un poco más solo para acompañar al caballero. Y cada estrella que quedaba visible por encima de los muros parecía inclinarse hacia adentro, observando en silencio al guerrero que había dejado la espada a un lado para cruzar los brazos sobre el pecho, no como gesto de defensa, sino como quien abraza su propio corazón cansado, agradecido por tener, al fin, un suelo de hierba limpia, donde podría dormir sin sobresaltos, sin el temor constante de que algo lo llamara a levantarse a mitad de la noche. El fuego pequeño crepitaba con un ritmo tranquilo, casi meditativo, lanzando chispas diminutas que subían un poco y se apagaban sin hacer ruido, como si fueran pensamientos que ascendían y desaparecían antes de volverse preocupación. Y en esa danza breve de luz, la mente del viajero comenzó a imitar al fuego, dejando pasar ideas, imágenes, recuerdos, sin sujetar ninguno, sin hacerlos girar, sin descanso, solo permitiendo que se acercaran, saludarlos en silencio y ver cómo desvanecían a contactos con la calma, hasta que, casi en blanco, como un cielo sin nubes después de una tormenta larga, la puerta, iluminada al fondo del patio, parecía un umbral hacia un mundo más suave, un mundo donde no se medía el valor solo por la resistencia al dolor, donde descansar no era señal de debilidad, sino parte sagrada de seguir vivo. Y esa puerta, aunque no se cerraba, tampoco lo obligaba a entrar, solo ofrecía su luz, recordándole que siempre existe la opción de caminar hacia lugares de paz interior, aunque el ruido de fuera sea fuerte y parezca que no hay escape posible. Pero esa noche, no tenía que decidir nada, solo dejarse bañar por ese resplandor. Las flores alrededor de su cuerpo huían a tierra húmeda, a lluvia ardiente y a vida silenciosa. El aroma sencillo que prometía milagros, pero sí una honestidad profunda. El tipo de honestidad que le susurraba que estaba bien sentirse cansado, que no tenía que fingir fortaleza ante las piedras, la hierba o el fuego, porque ninguna de esas cosas esperaba de él grandes discursos ni gestos heroicos, solo que respirara, que existiera, que se permitiera ser humano debajo de la armadura. Y esa comprensión dulce le hizo cerrar los ojos con más confianza.
El cielo, apenas visible, se volvió una franja de azul oscuro y salpicado de puntos lejanos. Y en esa franja mínima, el viajero imaginó que todos los que alguna vez se sintieron agotados habían mirado hacia arriba buscando una señal de que estaban solos, quizás un brillo especial, una estrella que parpadeaba más fuerte, un silencio que se sentía como abrazo. Y pensó que tal vez este refugio sagrado era la respuesta a ese viejo deseo, un lugar que no pertenecía a un solo hombre, sino a la lluvia que antes golpeaba fuerte en algún lugar distante. Empezó a amansarse, sus gotas se volvieron más suaves, más separadas, menos insistentes, hasta transformarse un telón leve de sonido que casi arrollaba los sentidos. Y el viajero, escuchando ese ritmo atenuado, sintió que su respiración se sincronizaba con él. Inhalaba junto al sonido, exhalaba cuando el agua parecía tomar aire también, como si el cielo y su pecho hubieran acordado descansar juntos durante unas horas, sellando en ese patio cerrado, donde nadie más parecía existir. El tiempo perdió su filo, dejó de avanzar como un enemigo que empuja con exigencias constantes, para convertirse a corriente suave. Apenas se percibía un río de minutos y horas que fluía sin presión, sin recordatorios, sin prisa, y el viajero comprendió que, al menos por esta noche, no estaba obligado a seguirlo. Podía quedarse al margen, tendido sobre la hierba, observando cómo pasa sin subirse a él, dejando que la noche hiciera. Dentro del refugio, el aire era más tibio que en el bosque abierto, como si las piedras hubieran guardado durante años el calor de muchas hogueras pasadas, absorbiendo lo poco a poco hasta poder devolverlo ahora, en la noche que él más lo necesitaba. Y esa calidez sutil se metía bajo la armadura, deshaciendo tensiones en la espalda y el cuello, relajando músculos que llevaban demasiado tiempo en alerta permanente, recordándole que incluso el cuerpo más fuerte da momentos para sentirse. La luz que caía desde la puerta abierta formaba un camino sobre la hierba, un sendero dorado que no llevaba lejos, solo hasta el interior de la sala, iluminada, pero en la imaginación del viajero. Ese camino podía extenderse mucho más allá, recorriendo pasillos invisibles de paz dentro de su propia mente, iluminando rincones donde se acumulaban preocupaciones, culpas y miedos antiguos, invitando a cada uno de esos pensamientos a descansar también, a sentarse junto al fuego interior y dejar de. La fogata pequeña, aunque humilde, se comportaba como un corazón expuesto, mostrando sus llamas abiertas, vulnerables, pero persistentes, aceptando cada pequeño trozo de madera que el viajero había dejado antes de recostarse, transformándolo en calor que ahora acariciaba su rostro y sus manos. Y ese acto sencillo de ver cómo algo se entrega para convertirse en luz y tibieza, le recordó que muchas de sus experiencias difíciles podrían un día volverse sabiduría, si les daba tiempo y espacio. Las sombras en las piedras no eran amenazantes, sino suaves y redondeadas, dibujando formas que cambiaban lentamente con cada movimiento del fuego, como si el propio refugio estuviera respirando, expandiendo y contrayendo sus latidos de luz. Y el caballero, al observar esa quietud dinámica, sintió que algo parecido ocurría en su interior.
un ir y venir de sensaciones que poco a poco encontraban un centro, un equilibrio, hasta que los extremos de euforia y miedo fueron sustituidos por una calma. El sonido de su propia respiración comenzó a hacerse más presente que cualquier otro. Ya no escuchaba tanto la lluvia y el crepitar del fuego, sino el aire entrando y saliendo de su pecho. Y en ese foco nuevo encontró un ancla perfecta para su atención cansada. Seguía el recorrido del aire por la nariz, la garganta, los pulmones, el vientre, y al exhalar, imaginaba que cada soplo se llevaba consigo una preocupación más, hasta que la lista interminable de tareas, pendientes y temores se fue. Las estrellas más altas, aunque casi ocultas por los muros, parecían vigilar desde lejos como centinelas silenciosos que no necesitan moverse para cumplir su función. Y el viajero sintió que aquella vigilancia era de control, sino de cuidado, como si el cielo entero hubiera sido convocado para participar en ese descanso, para formar una red invisible, pues tuviera su sueño cuando él soltara el control, garantizando que durante unas horas nada ni nadie atravesaría la frontera del refugio. Así, entre piedras que guardaban calor, hierba suave y luz dorada, el viajero y acomodó un poco más, dejando que la armadura crujiera al adaptarse al suelo. Cerró los ojos con la tranquilidad de quien sabe que no tiene que vigilar la noche, porque otros, invisibles, lo hacen por él, ya sea el refugio, el cielo o la propia vida. Y en ese gesto simple de confianza comenzó el verdadero descanso, ese que solo repara el cuerpo, sino también las partes más secretas del alma, las que nunca. En lo más profundo de la noche, cuando muchos duermen y otros siguen inquietos, el refugio sagrado parecía flotar en un tiempo propio, separado del resto del mundo, como una isla de calma rodeada por mares de ruido, velocidad y exigencias. Y el caballero, recostado en el centro del patio, era el único testigo consciente de ese milagro, al menos durante los últimos instantes antes de entregarse por completo al sueño, sintiendo como sus pensamientos se volvían más lentos, como si caminara sobre la fogata, ahora más baja. Había dejado de lanzar llamaradas altas al cielo. Sus brasas rojas brillaban como pequeños ojos de luz que respiraban en silencio, y esa respiración de fuego se mezclaba con la suya, creando una armonía secreta en el patio, un ritmo compartido donde cada chispa parecía un latido acompañando su descanso, recordándole que incluso las cosas pequeñas, casi extinguidas, tienen un papel en la noche, iluminando lo justo para que no reine la oscuridad absoluta, pero sí, en algún punto de los muros, una hiedra trepaba hacia lo alto con paciencia antigua. Sus hojas oscuras se mecían suavemente con el aire, apenas visibles en la penumbra. Y el viajero imaginó que esa planta llevaba años creciendo en silencio, viendo pasar estaciones, lluvias, sols, inviernos, sin faltar nunca a su propio ritmo, ni dejar de extender sus brazos verdes hacia luz cuando ésta aparecía, y pensó que él también podría aprender algo de ese avance lento y constante, sin exigirse tanto. La puerta iluminada seguía abierta, derramando su resplandor dorado sobre la hierba,
pero no asomaba nadie, ni figura humana, ni sombra amenazante. Solo un espacio cálido que parecía decirle que podía entrar si lo deseaba, o permanecer donde estaba, seguro de todas formas, sin deber nada a nadie, porque la verdadera hospitalidad no obliga, solo ofrece lugar y tiempo, y esa libertad de elegir cómo descansar hizo que el viajero se sintiera aún más en casa, aunque no supiera a quién pertenecía. El aire dentro del patio tenía una quietud especial, distinta a la del bosque exterior. No era el silencio denso de un lugar que espera un peligro, sino la calma de un lugar protegido, como si las piedras hubieran visto demasiadas noches como esa y supieran exactamente qué hacer: absorber ruidos, suavizar ecos, devolver solo una mezcla de susurros amables, de modo que cualquier pensamiento brusco que intentara levantarse llevería obligado a bajar la voz, hasta convertirse simple murmullo. El corazón del caballero, acostumbrado a latir rápido ante cualquier amenaza, empezó a encontrar un ritmo nuevo, más pausado y profundo, sin los sobresaltos repentinos que provocan la preocupación y el miedo, dejando atrás la costumbre de reaccionar antes incluso de que ocurra algo. Y en esa nueva cadencia sintió que cada latido era una oportunidad para soltar, para dejar ir un fragmento de tensión, un recuerdo pesado, una idea vieja que ya no servía, hasta quedarse con una simple certeza. Los párpados le pesaban cada vez más, como si estuvieran cargados de arena tibia, y la línea entre estar despierto y estar dormido comenzó a desdibujarse lentamente. Ya no distinguía con claridad dónde terminaban sus pensamientos y empezaban sus sueños. Solo sabía que ambos se estaban volviendo más suaves, como si alguien los hubiera envuelto en tela. Y aunque no podía verlo, era el propio refugio arropando su mente, tapando las aristas afiladas de sus recuerdos para que no lo lastimaran. Así, en esa frontera delicada entre la vigilia y el sueño, el viajero escuchó por última vez la lluvia lejana y el susurro del fuego, como dos voces antiguas que lo despedían con cariño hacia un descanso profundo. Y en lugar de encogerse o resistirse, se dejó llevar por ese canto doble, permitiendo que su conciencia se sumergiera en aguas negras y tranquilas, donde nada lo perseguía, nada lo acusaba, nada le pedía explicaciones. Solo existía el silencio, la oscuridad amable y el refugio sagrado. En el espacio silencioso donde los sueños toman forma sin que podamos decidirlo, el caballero se encontró caminando por un corredor iluminado por antorchas suaves. Las llamas no chispeaban con fuerza, solo proyectaban un brillo constante y cálido que dibujaba sombras largas y tranquilas sobre las paredes de piedra lisa, y cada paso que daba resonaba con un eco apagado, como si el suelo también estuviera cubierto de calma. El estrépito de la guerra ni el ruido de multitud impacientes. Las piedras del corredor estaban limpias, sin grietas peligrosas ni manchas recientes, como si hacía mucho tiempo que allí no se han ninguna batalla, como si aquel lugar hubiera sido destinado desde siempre solo al descanso de las almas. Y al comprenderlo, el viajero sintió que cada paso aligeraba el peso de sus hombros, como si hubiera dejado la armadura en algún punto atrás, aunque en el sueño
aún la llevara puesta, porque no era el metal lo que pesaba, sino las historias que colgaban de. Al final del pasillo, una luz dorada, más intensa, brillaba detrás de una puerta entreabierta. No era una luz dura ni cegadora, sino un llamado dulce que invitaba a acercarse, como la promesa de un lugar para un más tranquilo que el corredor silencioso. Y el caballero, movido por una curiosidad serena, avanzó hacia esa abertura, sintiendo que con cada tranco se alejaba más del ruido del mundo y de sus propias exigencias, hasta que su respiración hizo tan suave que apenas parecía la de un guerrero. Al cruzar el umbral, encontró una sala amplia con un techo alto y oscuro, pero el centro estaba iluminado por una ojera grande que no hacía humo, solo luz y calor que se extendía en círculos concéntricos por el suelo de piedra. Y alrededor del fuego no había tronos, armas ni estandartes, solo cojines y mantas, lugares preparados para que alguien se sentara, se recostara, tal vez se durmiera sin temor. Y en esa disposición sencilla comprendió que estaba en un salón de descanso. Uno que no. Se acercó despacio al fuego, notando que su luz no hacía sombras amenazantes, sino siluetas suaves que se deslizaban por las paredes como figuras de un cuento antiguo. Figuras que parecían narrar historias de personas que habían descansado allí antes que él. Viajeros, campesinos, soldados, quizá incluso algún rey disfrazado de hombre común. Todos ellos llegaban con alma tensa y salían con el corazón más liviano. Y el caballero sintió que ahora era su turno de formar parte de esa cadena. Se sentóse de la ojera, extendiendo las manos hacia adelante, y el calor que recibió no fue solo físico, sino también emocional, casi espiritual, como si el fuego entendiera a los nudos que llevaba dentro y supiera cómo aflojarlos sin herir. No necesitó pronunciar palabra, ni confesión, ni explicación larga de sus errores. El fuego no pedía historias, solo presencia, solo sinceridad en el acto de sentarse allí. Y al quedarse inmóvil, respirando ese calor, sentía que algo se derretía muy. En la sala del sueño no había relojes ni señales del paso del tiempo. Las antorchas no se consumían. La ojera no le hacía necesitar más leña, y esa constancia le enseñó que, al menos allí, no debía preocuparse por el final. No tenía que calcular cuánto duraría la paz antes de que lo llamaran de nuevo a luchar, porque ese lugar existía fuera de las urgencias, fuera de los plazos, fuera de las demandas. Era un recordatorio de su alma. Merecía espacios donde el tiempo es nada, mientras permanecía sentado frente al fuego del sueño, sintió que el calor traspasaba su armadura y llegaba directo al corazón, no como un golpe, sino como una caricia lenta que iba y venía con cada latido, limpiando restos de rabia, de tristeza, de decepciones acumuladas en silencio. Y a medida que esa limpieza avanzaba, se dio cuenta de que su pecho se volvía más amplio, como una sala y ventilada después de años de ventanas cerradas, lista por fin para ser habitada por nuevas esperanzas. Lejos de la escena del sueño, el cuerpo del caballero seguía inmóvil en la hierba, respirando profundo, con el rostro relajado
y la mandíbula sin tensión. La fogata se había convertido casi por completo en brasas anaranjadas, que seguían emitiendo suficiente calor para mantenerlo abrigado en la noche fresca. Y sobre él, el cielo comenzaba a moverse muy lentamente hacia tonos más claros, pero el refugio, compasivo, no dejó que ese cambio despertara de golpe, prefiriendo envolverlo unos. Las flores del patio, cerradas durante la oscuridad, se preparaban para abrirse, pero esperaban pacientemente, como si supieran, hombre, que allí necesitaba unos minutos extra de silencio antes de enfrentarse a la luz del día. No competían con la ojera ni con la puerta iluminada, solo respiraban su propio perfume tenue, llenando el aire de una dulzura discreta, la clase de dulzura que no despierta a nadie con estridencia, sino que acompaña con cuidado el tránsito suave del sueño. En el mundo exterior, la lluvia había cesado por completo, quedando solo el aroma a tierra mojada, impregnando el bosque y las piedras. Un olor limpio que hablaba de comienzos nuevos después de las tormentas, como si el cielo hubiera llorado por todo lo que él no pudo llorar durante años, y ahora se levantara despejado, dispuesto a ofrecerle un día distinto, no necesariamente más fácil, pero sí con un horizonte menos enturbiado, porque la noche había hecho su parte, limpiando lo que pudo dentro. Los muros del refugio seguían en pie, firmes, silenciosos, guardando en sus grietas y reliefs la memoria de esa noche especial, como quien guarda en un cofre invisible los suspiros y los sueños de quien descansa. Y aunque al amanecer no habría testigos de lo ocurrido allí, las piedras conservarían la huella intangible de su cansancio aliviado, para recordarle la próxima vez que regresara que ya lo habían visto vulnerable y en paz, y que lo recibirían de nuevo sin pedirle cuentas por ello. El corazón del caballero comenzó a cambiar su ritmo una vez más, pasando del latido profundo del sueño al compás más despierto del amanecer, pero sin sobresaltos, sin esa brisa angustiosa de quien salta de la cama a la batalla. Era un despertar que venía desde adentro hacia afuera, como una luz que se enciende lentamente, y en esa transición suave, su mente empezaba a recordar vagamente el corredor del sueño, la sala de la ojera eterna, los cojines y mantas preparados, como si hubiera. Poco a poco, los sentidos comenzaron a registrar de nuevo el patio verdadero, la textura de la hierba bajo su cuerpo, el olor de la madera quemada, la frescura del aire, mientras los sonidos del bosque distante volvían a colarse, tímidos, por encima de los muros. Pero ninguno de esos estímulos rompió la paz que llevaba dentro, solo la decoró, añadiendo detalles a un cuadro de calma que ya estaba pintado en su interior. Y cuando sus párpados empezaron a temblar con ganas de abrirse el refugio, en el último momento, antes de la vigilia plena, el caballero sintió una gratitud inmensa hacia algo que no podía nombrar, hacia el refugio, la ojera, las estrellas, la lluvia, la sala del sueño y su fuego eterno. Y esa gratitud se convirtió en una especie de oración silenciosa, sin palabras, que se elevó hacia el cielo gris azulado del amanecer como un suspiro cálido, quedando suspendida allí, pegada a las piedras y a la hierba como un rocío invisible, para recordarle que, siempre que los ojos del caballero se abrieron por fin, encontrando primero
el resplandor suave de la puerta, que seguía derramando su luz dorada sobre la hierba como si nada hubiera cambiado, aunque la noche ya empezaba a retirarse y el cielo mostraba un azul más claro. Parpadeó un par de veces, acostumbrando su mirada al contraste entre sombras y brillo, y pronto reconoció el contorno familiar de los muros, las flores, la espada a su lado, la fogata casi extinguida y el mismo trozo de cielo que lo oía. Se incorporó lentamente, apoyando las manos en la hierba húmeda, y sintió que tu cuerpo respondía con una ligereza nueva, poco habitual tras largos días de viaje. Los músculos no se quejaban con la misma dureza de otras mañanas. La cabeza no estaba cargada de pensamientos pesados desde el primer espante, y el pecho se sentía más amplio, como si hubiera espacio entre las costillas para respirar sin esfuerzo, como si el aire fuera más fácil de tomar, menos denso, menos lleno de preocupaciones. Miró hacia la puerta, iluminada, preguntándose si debía entrar antes de marcharse, y aunque no vio a nadie dentro, sintió presencia amable que parecía decirle que hacía falta. Ya había recibido todo lo que necesitaba de ese refugio esta noche concreta. Lo que quedaba ahora era llevarse esa paz consigo al camino que lo esperaba afuera, para que el descanso no se quede tan atrapado entre estos muros, sino que viajara en su memoria, en su respiración, en su manera de mirar el mundo. Como se puso de pie, tomando la espada con una mano al tiempo que sacudía un poco la capa, pero al sostener el arma, notó que ya no la sentía como una extensión de su miedo, sino simplemente como una herramienta que usaría cuando fuese necesario, sin de que definiera su identidad ni su valor como persona, porque entendía ahora que su verdadera fuerza se había mostrado al permitirse descansar, no al resistir infinitamente, sino al reconocer sus límites con humildad y esa comprensión. Y a más que, antes de abandonar el patio, dedicó un momento a observar cada rincón, la esquina donde la hiedra trepaba, la zona donde la hierba era más densa y blanda, el círculo de piedras alrededor de la fogata, la línea dorada dibujada por la puerta. Quiso grabar esa imagen en su mente como quien guarda un cuadro querido, algo a lo que pudiera regresar mentalmente cuando el ruido del mundo se hiciera demasiado, cuando la fatiga volviera a apretar su pecho, cuando creyera que no quedaban refugios al cruzar el umbral invisible del patio hacia el exterior. Sintió que dejaba el refugio atrás por completo, sino solo en la área, porque gran parte de lo que había experimentado allí se había instalado dentro de él, como una habitación interna donde siempre vería una ojera pequeña y amable, lista para recibirlo cada vez que cerrara los ojos con la intención sin quisiera de descansar, aunque sus pies estuvieran en otra ciudad, en otro bosque, en otro tiempo. Y esa certeza le dio una, mientras caminaba hacia el camino que lo devolvería al mundo. Respiró una vez más el olor a tierra mojada y a piedra antigua, y dejó que se mezclara con la memoria del fuego y de la luz donana, formando un perfume único que asociaría para siempre con la idea de refugio. Un perfume capaz de calmarlo incluso en noches futuras donde no hubiera muros ni hogueras, solo una cama sencilla
y una mente agitada, buscando un poco de paz, porque entonces bastaría recordar este lugar para que él. Y así, con el sol asomando tímidamente sobre las copas de los árboles, el caballero se alejó del refugio sagrado que lo había protegido durante la noche. Sabía que el día traería desafíos, encuentros, decisiones difíciles y caminos inciertos, pero ya no los enfrentaba con la misma tensión desesperada de antes. Llevaba en el pecho la huella del descanso, como una armadura invisible de calma, y cada paso que daba sobre el terreno húmedo resonaba con una seguridad nueva, la de quien, mientras avanzaba, permitió que su mente recordara fragmentos del sueño. El corredor iluminado por antorchas, la sala del fuego eterno, los cojines dispuestos, el calor que había sentido penetrar su armadura hasta alcanzar su corazón, y comprendió que aquellos lugares, aunque pertenecieran a otra dimensión de su experiencia, tenían el poder de acompañarlo también en vigilia, como símbolos vivos de lo que había recibido. No eran una simple fantasía, sino una forma que la paz había encontrado. Cada vez que el viento soplaba entre las ramas de los árboles cercanos, sentía que ese soplo llevaba consigo un susurro del refugio, como si las piedras hubieran confiado al bosque el encargo de seguir cuidando de él, recordándole con cada brisa que siempre habría un eco de aquel patio en cualquier lugar. Bastaba cerrar los ojos y escuchar un poco más dentro de sí mismo para encontrar el mismo silencio, la misma ojera, la misma hierba blanda bajo la espalda, aunque estuviera en otra. El caballero, ahora más consciente de su propia fragilidad y de su derecho al descanso, decidió que esperaría a estar al borde del colapso para buscar refugio. Haría de pequeños momentos de tiempo una parte agrada de su camino, permitiéndose pausas cortas junto a arroyos, bajo árboles solitarios o al pie de viejos muros, lugares donde pudiera recordar por un instante la sensación de aquella noche y renovar, aunque fuera brevemente, la paz interior que había encontrado en el refugio. Sabía que otros viajeros, guerreros, campesinos y almas cansadas vendrían pues de él. Buscarían a su manera algún rincón donde recostarse lejos del juicio y del ruido. Y deseó, en silencio, que todos ellos pudieran encontrar su propio patio iluminado, su propia fogata pequeña, su propia puerta dorada abierta en mitad de la oscuridad. Porque nadie fue creado para resistir sin descanso bajo la lluvia del mundo. Todos necesitan, en algún momento, un lugar donde puedan dormir sin miedo. Un lugar. Mientras el día crecía y el sol ganaba fuerza sobre las nubes dispersas, el reflejo del refugio en su memoria y desvanecía, solo cambiaba de tono. De una oscuridad azul y dorada, pasó a ser un recuerdo cálido en medio de la luz. Algo que podía visitar con la imaginación incluso a pleno mediodía. Porque el descanso que había recibido no pertenecía solo a la noche pasada, era un regalo que seguiría desplegándose en las horas siguientes, protegiendo su ánimo contra el exceso de prisa, ruido y cuando, más adelante, la vida volviera a pesar con fuerza sobre sus hombros. Cuando se sintiera otra vez demasiado cansado para seguir adelante, imparar. Recordaría esta noche el título invisible escrito sobre su corazón. Descansa, viajero, el refugio sagrado te proteges siempre que lo recuerdes. Entonces
Buscaría un suelo relativamente tranquilo, cerraría los ojos, respiraría hondo y permitiría que la memoria de la luz dorada y de la hierba suave le envolviera de nuevo hasta sentir